Muy buenas, en esta ocasión resolveremos un ejercicio del tema de circuitos RLC mediante la transformada de Laplace. Este circuito cuenta con condiciones iniciales y lo que nos está pidiendo el problema es que encontremos el voltaje en la resistencia 2 y la corriente en la resistencia 1. Entonces el problema también nos dice que inicialmente el interruptor se encuentra cerrado y se va a accionar cuando llegue a los 0 segundos. Entonces, antes de esos 0 segundos, tenemos unas condiciones iniciales del capacitor y del inductor, ya que el circuito se encontrará cerrado y la fuente estará proveyendo energía a los componentes. Y al final lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la corriente y el voltaje en cada una de estas resistencias en los diferentes tiempos que nos lo proporciona. En este caso 0 y 0.73 segundos. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es calcular las condiciones iniciales. Para ello, recordemos los conceptos básicos de capacitor y de inductor para calcular estas condiciones iniciales. Entonces, como el interruptor está cerrado y ya pasó mucho tiempo, entonces el capacitor lo que va a hacer es que ya va a estar cargado totalmente. Entonces se va a comportar como un circuito abierto, como lo vemos aquí. Y en este circuito abierto es donde se va a encontrar el voltaje inicial del capacitor. Y para el inductor es algo similar. En este caso el inductor se va a comportar como un circuito cerrado. Entonces así lo representamos. Y en este cable o línea es donde pasará la corriente del inductor inicial, que en este caso podemos observar que es igual a la corriente de la resistencia número 2, ya que está en serie. Entonces para este caso es muy sencillo, ya que como esta diferencia de potencial del capacitor se encuentra ligada a la fuente de voltaje inicial y como esta resistencia no está conectada a tierra o al polo negativo, entonces automáticamente el voltaje del capacitor se vuelve el voltaje de la fuente. Y para el inductor es algo similar. En este caso el circuito sí se está cerrando, entonces, simplemente con ley de Ohm, la corriente aquí va a ser el voltaje de la fuente sobre la resistencia. Entonces, para calcular la corriente inicial, simplemente es 16 sobre 8, ya que es un circuito simple. Y obtendremos una corriente inicial del inductor de 2 amperes. Entonces ya tenemos nuestras condiciones iniciales de nuestro circuito. Y ahora sí procedemos a transformarlo al dominio de Laplace. Entonces, para transformarlo al dominio de Laplace, lo que hay que hacer antes de eso es considerar que el interruptor se va a abrir. Entonces, como el interruptor se abre, automáticamente la fuente desaparece y nos queda un circuito equivalente como el que tenemos aquí. Y ahora sí, este hay que pasarlo al dominio de Laplace. Y recordando nuestras transformaciones, en este caso, para que únicamente nos quede una malla, es recomendable pasarlo a fuentes de voltaje, en el caso de que tenga condiciones iniciales. Entonces, haciendo eso, nuestro capacitor, como ya sabemos, va a tener un valor de 1 sobre SC en el dominio de Laplace y una fuente de voltaje equivalente que tenga el valor de V0, o sea, el voltaje inicial sobre S. Y las resistencias permanecen igual. Y para el caso del inductor, tenemos un inductor con reactancia de SL con una fuente de voltaje que promueva la corriente en la dirección que inicialmente estaba la corriente. En este caso la corriente iba hacia abajo, entonces para que la corriente siga hacia abajo tenemos que poner una fuente que vaya del menos al más de manera hacia abajo y con un valor de L por I0. Y este sería nuestro circuito equivalente en el dominio de Laplace. Entonces aquí podemos, bueno, nuestro objetivo va a ser determinar la corriente en este circuito y también el voltaje en el caso de la resistencia 1, perdón, la resistencia 2. Entonces aquí hay varias maneras. De hecho, aquí no es necesario aplicar método de mallas o método de nodos, ya que como sabemos por teorema de fuentes podríamos sumar estas dos fuentes que están aquí y únicamente nos quedaría una fuente. Entonces podríamos sumar estas como ya se consideran resistencias como tal, entonces nos quedaría algo muy simple. Pero pues consideraré que hay una malla y aplicaré teorema de malla únicamente con una malla.
Entonces propongo la dirección de una malla y entonces propongo con la ley de Kirchhoff de voltajes una ecuación. Entonces decimos que lo que va a salir de la flechita nos va diciendo nuestro signo. Entonces comenzamos aquí con la fuente. Entonces menos 4. Aquí ya puse los valores que nos daba el problema del capacitor y del inductor. Entonces por eso nos queda 4. Y luego nos quedaría menos voltaje en el inductor, porque se polariza más menos. Y luego nos quedaría menos voltaje en la resistencia 2. Recordemos que aquí estos signos nos los da el problema, pero para la ley de Kirchhoff de voltajes no hay que considerar estos signos, sino los que nos marca la malla. Entonces, ahora sí sería menos voltaje en la resistencia 1, menos voltaje en el capacitor 1, menos 16 sobre S de la fuente. Y aquí hay que expresarlo todo esto con la ley de Ohm. Entonces todo esto estamos multiplicando a la corriente 1. Entonces simplemente lo ponemos con una factorización de la suma de cada una de estas resistencias. Que en este caso sería por SL más R2 más R1 por más 1 sobre S por C. Y todos los valores que ya tengamos los pasamos del otro lado. En este caso 16 sobre S y más 4. Y ahora aquí es recomendable multiplicar por S para eliminar los términos que se encuentran en el denominador. Y nos quedaría de esta manera. Entonces, como queremos encontrar I1, lo único que hay que hacer es despejar. Únicamente tenemos una variable, entonces despejamos. El 16 aquí nada más lo acomodé, 16 más 4S, aquí está. Y todos los términos que están aquí los pasamos hacia abajo como división. Entonces ya aquí ya pongo mis valores directamente del inductor y del capacitor y nos queda así. Acá puse más valores y en este caso como para resolver una transformada de Laplace hay que dejar la S con el exponente más grande como una unidad. Entonces por eso dividimos sobre un medio, tanto arriba como abajo. Y nos quedaría, bueno, aquí tenemos nuestros valores. Y ahora sí, entonces nos quedaría esta expresión para la corriente 1. Pero aquí hay que tener algo en cuenta, que como solamente hay una malla, entonces, y como esta dirección de la malla va en dirección a la corriente IX de la resistencia 1, automáticamente esta expresión se vuelve la corriente IX de la resistencia 1. Entonces, si nosotros pasáramos al dominio del tiempo mediante la transformada inversa de Laplace, esta expresión, obtendríamos la función en el tiempo de la corriente en la resistencia 1, que es lo que vamos a hacer más adelante. Pero como el circuito también nos pide el voltaje en la resistencia 2, vamos a también a sacarlo de una vez para ya después hacer todas las transformadas. Entonces, para la resistencia 2 hay que notar algo importante. Nuestra corriente de mallas apunta hacia arriba y nosotros sabemos que por convención la corriente va del más al menos. Entonces, por eso hay que multiplicar la expresión de la corriente por menos 1. Porque como este va de más al menos, entonces nosotros tenemos que adecuar eso a nuestro circuito, a lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces por eso se multiplica por menos 1 y al final nos quedaría esta expresión. Y entonces como el voltaje es la corriente por la resistencia, entonces nosotros tenemos que multiplicar así. Entonces aquí tenemos la expresión de nuestra corriente y nuestra resistencia, en este caso R2 va a ser de 8 ohms. Entonces por ley de Ohm simplemente lo multiplicamos y obtendremos esta expresión, que es nuestra expresión del voltaje en R2 en el dominio de S. Entonces lo único que hay que hacer es pasarlo con la transformada inversa al dominio del tiempo, que es lo que haremos con las dos transformadas inversas para la corriente y para el voltaje. Entonces, para resolver esto de nuestra corriente en el dominio del tiempo, lo que hay que hacer es aplicar el primer teorema de traslación, el cual nos dice que una función evaluada en s menos a va a ser igual a una exponencial por la función evaluada en t. Entonces, para esto, lo primero que hay que hacer es llevar esta expresión a esta forma. Para ello, lo que hay que hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto del denominador. Y para ello lo que hacemos es aplicar raíz al primer término y nos quedaría s. Y luego dividimos el segundo término sobre 2.
y nos quedaría 5. Elevamos estos dos términos al cuadrado y para obtener el otro valor, que es el sobrante, simplemente sumamos este valor que tenemos aquí y le vamos a restar el valor que tenemos aquí al cuadrado y nos quedaría esto. Y ahora para la parte de arriba que igualmente tenga esta forma, hay que forzar a que tenga esto arribita, el s más 5. Entonces sí o sí lo ponemos y nos quedaría así. Pero ahora hay que adecuarlo para que nos quede a lo que teníamos inicialmente. Para ello multiplicamos por menos 2. Entonces ya tenemos menos 2 es aquí y también arriba. Pero afectó a este valor. Entonces ahora tenemos menos 10 y tenemos menos 8. Entonces para ello, para corregir este error, tenemos que sumarle más 2. Y esto lo podemos dividir ya en dos transformadas inversas, que sean más fáciles de resolver. Entonces, para el caso de la primera transformada, sacamos el menos 2 como constante y sería la transformada inversa de s más 5 sobre el denominador. Y para la segunda transformada, tomamos este 2 y lo sacamos. Y aplicamos 1 sobre el factor que está en el denominador y ya tenemos dos transformadas que representan nuestra función. Entonces, ahora para calcular esto y aplicar nuestro teorema de traslación, primero hay que encontrar a. A en este caso va a ser 5, menos 5, perdón. ¿Eso por qué? Porque en la fórmula tenemos que es menos A, pero aquí como tenemos más, lo que tendríamos que hacer es factorizar un menos. Entonces, si ponemos aquí un menos para que se respete este más que tenemos aquí, A tendría que ser igual a menos 5. Entonces, por eso A es igual a menos 5. Esto aplica para los dos casos. Entonces, ahora lo que hay que hacer es transformar nuestra función f de s menos a f de s. F de s más a va a ser esto tal cual. Y para pasarlo a f de s, lo único que hay que hacer es donde aparezca s más 5, ponemos s. Abajo, como hay cuadrado, nos quedaría como s cuadrado. Y esto ya tiene una fórmula, una forma directa para una transformación, que como vemos acá, sería igual a coseno de k por t. Entonces aquí automáticamente nuestra f de t sería coseno por la raíz de lo que tenemos aquí en k por t. Y ya tenemos nuestra función f de t para la primera transformada. Y para la segunda hacemos lo mismo. Entonces pasamos el f de s más a f de s. Nuevamente hacemos lo mismo, donde aparezca esto ponemos s y nos queda así. Y otra vez es una directa. Entonces para eso vemos que es esta, que nos quedaría seno de kt. En este caso k cuadrada es el término que tenemos acá. Entonces como arriba aparece una k y nosotros queremos aplicar esta fórmula, tendremos que dividir sobre ese término para que nos aparezca. Entonces si nosotros dividimos sobre este término, que yo simplemente lo invertí ya para que quedara más directo, y simplemente ponemos por seno de la raíz de lo que está acá por t. Y ya tenemos nuestras funciones para las dos transformadas. Entonces ahora sí podemos aplicar lo que es el teorema de traslación directamente. Entonces para el primer caso, como dejamos aquí el menos 2 afuera, se conserva. Sería menos 2 por e a la a, que a es menos 5. Entonces menos 5t por f de t. El primer f de t es coseno de todo este término. Luego la segunda transformación es más 2 que dejamos afuera. Aquí ya lo puse. Y incluimos todo lo que es nuestra f de t de una vez. Entonces aquí nos quedaría por raíz de 33 sobre raíz de 4175. Esto por la exponencial de a, que es menos 5t, por el seno de este término. Entonces así ya obtendríamos lo que es nuestra expresión de la corriente en la resistencia 1 en función del tiempo. Y ahora hacemos exactamente lo mismo para el voltaje en la resistencia 2, simplemente con la expresión que obtuvimos para el voltaje. Esta es nuestra expresión para el voltaje. Si observamos es prácticamente igual a la anterior, nada más habría que adaptarle los coeficientes que tiene esta. Entonces nuevamente aplicamos el primer teorema de traslación. Aquí completamos el trinomio cuadrado perfecto del denominador y nos quedaría así, que es el mismo del anterior. Y ahora nuevamente forzamos a que arriba esté s más 5, lo multiplicamos por 16 para que corresponda con lo que teníamos inicialmente y le restamos menos 16 para que no se altere.
Y ahora dividimos esto en dos transformadas, que serían las siguientes, y obtenemos A, que es igual al del anterior ejercicio, y todo lo anterior, lo demás es igual a lo que hicimos anteriormente. Entonces obtenemos nuestros dos f de t para cada una de las transformadas y podemos agruparlas en lo que es nuestra función general del dominio del tiempo. Entonces nos quedaría así nuestra función para el voltaje en la resistencia 2 en el tiempo. Y ahora lo único que nos quedaría es graficar y evaluar en los tiempos que nos da el problema. Entonces nos propusieron el tiempo 0 segundos y 0.73 segundos. Entonces, evaluando en nuestra expresión de la corriente, para 0 segundos obtendremos una corriente inicial de menos 2 amperes. Y para 0.73 segundos obtendríamos lo que es una corriente de 22.5 miliamperes. Y ahora para el voltaje en la resistencia 2, en, en 0 segundos tendríamos 16 volts, que evidentemente coincide con nuestras condiciones iniciales que habíamos calculado. Y para el voltaje en 0.73 segundos obtendríamos un voltaje de 180 miliamperes. Entonces lo único que restaría sería graficar para ver cómo es la respuesta de estas dos expresiones. Aquí podemos ver en esta gráfica la expresión de la corriente en rojo y en azul la expresión del voltaje de la resistencia 2. Aquí obviamente observamos que nuestras condiciones iniciales se cumplen de acuerdo a la expresión que obtuvimos. Entonces vemos que en este caso el voltaje es de una manera subamortiguado y la corriente también presenta una subamortiguación. Y en este caso nuestra expresión no presenta una etapa estacionaria, ya que no tiene un término independiente. Por lo tanto, únicamente será una tendencia transitoria que al final tenderá a llegar a cero, como observamos en nuestra gráfica. Y pues así es como se resuelve este problema y sería todo.